This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, un programa en el que ofrecemos un análisis en profundidad del comportamiento criminal atribuido a la entidad sionista, así como de los esfuerzos que ésta realiza para influir en los responsables políticos internacionales y en la opinión pública mundial. En el programa de hoy abordaremos la difícil situación de los activistas de Palestine Action que, tras más de un año en prisión preventiva y en huelga de hambre, esperan juicio por intentar detener la presunta complicidad de Reino Unido en el conflicto de Gaza. Su protesta evoca la huelga de hambre de los prisioneros republicanos irlandeses en la década de 1980, liderada por Bobby Sands, cuyas palabras "nuestra venganza será la risa de nuestros hijos" están hoy grabadas en el muro de separación de Cisjordania. En nuestro primer informe, Latifa Abushakra analiza cómo las protestas contra el sionismo se han intensificado en los últimos 12 meses, culminando en la huelga de hambre de 8 activistas de Palestine Action. As we come to the end of 2025, al llegar al final de 2025, es momento de repasar las noticias sobre Palestina y la lucha contra el sionismo en Oriente Medio. Israel, pese a su capacidad militar, no logra imponerse. El año ha estado marcado por fracasos estratégicos y de legitimidad para la entidad sionista. El 19 de enero, entró en vigor un alto el fuego que puso fin a 15 meses de conflicto en Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja facilitó la primera ronda de intercambios. Prisioneros israelíes fueron liberados a cambio de palestinos, detenidos en cárceles israelíes. El 4 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su controvertida intención de que Estados Unidos asumiera el control de la Franja de Gaza y expulsara por la fuerza a los palestinos del territorio. Sin embargo, el plan fracasó gracias a la resistencia palestina en Gaza y a la intervención del llamado Eje de la Resistencia. A principios de junio, las fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales el barco de ayuda humanitaria Madeleine, que transportaba suministros médicos y activistas, entre ellos Greta Thunberg. Con el objetivo de romper el bloqueo, los activistas fueron detenidos, torturados y finalmente deportados por las autoridades israelíes. Entre el 13 y el 24 de junio, la entidad sionista sufrió una derrota en el conflicto con la República Islámica de Irán. Durante 12 días, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y 1.000 drones, llevando a Israel al borde del colapso. Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia de Israel, 100.000 edificios resultaron completamente destruidos y otros 30.000 sufrieron daños. Además, tras el alto el fuego con Irán, se presentaron más de 41.000 reclamaciones de compensación por parte de ciudadanos israelíes. El 28 de junio, el artista Bob Dylan pronunció en el escenario de Glastonbury una frase que resonó en todo el mundo: "Muerte, muerte al ejército israelí", y millones de personas mostraron su apoyo. A principios de julio, el gobierno del Reino Unido declaró a Palestine Action organización terrorista, una decisión que, lejos de disuadir a sus simpatizantes, llevó a miles de personas a manifestar públicamente su apoyo y a enfrentar arrestos. Actualmente, una revisión judicial de esta medida está en curso y se espera una resolución para enero de 2026. El último alto el fuego formal en Gaza comenzó el 10 de octubre de 2025. El 2 de noviembre, los activistas de Palestine Action iniciaron una huelga de hambre en las cárceles del Reino Unido. Los primeros en sumarse fueron Qasser Zuhra y Amo Gib, quienes comenzaron a rechazar la comida en el aniversario de la Declaración Balfour de 1917. Ha sido un año de dolor, pero también de lucha incansable contra el sionismo.
Como es habitual, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado el académico crítico de Israel más destacado del Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Siam de Estambul. Además, hoy contamos con la participación de Basil Valentín, locutor, ex editor político de Today's New Talk y colaborador habitual de UK Column. Bienvenidos al programa. David, en tu opinión, ¿fue 2025 un año de victoria o de derrota para el movimiento sionista? Es una pregunta compleja. Por un lado, es innegable que Israel ha logrado avances en Gaza. La resistencia palestina sigue activa, pero no ha sido derrotada, como reconocen incluso medios como The New York Times. Por otro, no han conseguido vencer a Hezbollah, y su capacidad militar ha sufrido daños graves. En Siria han consolidado su hegemonía, especialmente en el sur, y su influencia se extiende más allá. Respecto a la guerra de los 12 días contra Irán, los datos posteriores revelan que los daños para Israel fueron mucho mayores de lo que se admitió en su momento. No obstante, también infligieron un castigo significativo a Irán con apoyo estadounidense. En definitiva, no todo les ha salido según lo previsto. La resistencia persiste, pero Israel ha ampliado su hegemonía, sigue ocupando partes del Líbano, mantiene su presencia en Siria y promueve el proyecto del Gran Israel con aliados como los Emiratos Árabes Unidos, que actúan como su proxy en el Cuerno de África, Somalia, Sudán y otros países. No es sencillo afirmar que están al borde del colapso, pero tampoco que hayan logrado una victoria absoluta. Basil, ¿qué implicaciones tiene el plan de Trump para Gaza? ¿Qué pasó de proponer la despoblación a plantear el desarme bajo una fuerza internacional de estabilización? Chris, es un honor estar aquí. Lo primero que hay que señalar es que para cualquier observador neutral resulta escandaloso que el presunto responsable de un genocidio conserve sus armas, mientras que las fuerzas de resistencia, legítimas según el derecho internacional, sean obligadas a desarmarse. Esto solo es posible por las relaciones de poder asimétricas que caracterizan a Oriente Próximo. Sobre el terreno, la diferencia es mínima. No hay una limpieza étnica masiva con deportaciones forzosas, pero el llamado alto el fuego solo ha ralentizado el ritmo de víctimas palestinas. Mientras tanto, la mortalidad infantil se ha disparado y las condiciones humanitarias son desoladoras, agravadas por las recientes lluvias e invierno. La pregunta clave es, ¿qué países estarán dispuestos a contribuir con tropas a esa fuerza internacional? Trump afirma que 59 países se han ofrecido, pero mientras Israel siga bombardeando Gaza, ¿qué nación arriesgará a sus soldados? No, ciertamente esa es una muy buena pregunta, David. Mencionaste la guerra de los 12 días con Irán. ¿Fue realmente una derrota para Israel? Es un tema matizable. El alto el fuego se produjo porque Israel lo solicitó con urgencia, posiblemente bajo presión de Estados Unidos. Los datos posteriores confirman que sufrió daños mucho mayores de los que reconoció. Ataques directos a bases del Mossad y la unidad 8200, algunas de las cuales se han revelado después. Sin embargo, Irán también vio degradadas sus defensas aéreas y ha tenido que reemplazar a altos mandos como el jefe de inteligencia militar y el de defensa aérea, lo que sugiere dudas internas sobre el desempeño en el conflicto. No fue una victoria clara para ninguno de los dos bandos, pero Israel salió más perjudicado de lo que admitió. Basil, ¿qué opinas de las declaraciones de Bob Dylan en Glastonbury? Fueron extremadamente populares. La multitud coreó sus palabras y la frase «muerte al ejército israelí» se ha convertido en un símbolo global, reproducido en grafitis en todo el mundo. El fondo del asunto es que Wieland se refería a un ejército acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluido el genocidio. Pedir el fin de una organización implicada en masacres sistemáticas no debería ser controvertido. Es una exigencia moral. Shouldn't really be controversial. Very good point, Basil. David, ¿podrías profundizar en la campaña que llevó a la proscripción de Palestine Action en julio?
Sabemos que intervinieron varios elementos. Como suele ocurrir en este tipo de disputas, distintos actores actuaron simultáneamente en diversos frentes. El propio gobierno participó en intentos de influir en el Servicio de Fiscalía de la Corona y en la Oficina del Fiscal General. Esta última, en el Reino Unido, está dirigida por una persona afín a posiciones pro-israelíes, al igual que su adjunto, lo que formó parte del proceso. También sabemos que se difundieron informes elaborados por diversos grupos de expertos, entre ellos, como mencionamos en el programa, uno dirigido por Catherine Pérez Shakhtam, conocida por haberse infiltrado en la República Islámica de Irán hace algunos años. Ese material contribuyó a orientar la cobertura mediática, que a su vez generó presión sobre el gobierno para que avanzara hacia la proscripción. La campaña fue promovida y respaldada por sectores que defendían esa medida, y finalmente tuvo éxito. Este ha sido uno de sus objetivos estratégicos en el Reino Unido: lograr la prohibición de una organización que, según sus defensores, opera dentro de la legalidad. Absolutamente, Basil. Los activistas de Palestina Action iniciaron su huelga de hambre el 12 de noviembre. ¿Qué significa esto? Para entonces, por supuesto, ya llevaban más de un año en prisión, un periodo muy superior a la recomendación del propio Departamento de Justicia, que establece que las personas en prisión preventiva no deberían permanecer detenidas sin juicio durante tanto tiempo. Esto refleja la desesperación, o más bien la exasperación, que genera un proceso que en sí mismo se está convirtiendo en el castigo, como ocurrió en el caso de Julian Assange. De modo que, incluso si finalmente son declarados inocentes, cuando lleguen a juicio en junio del próximo año, habrán pasado casi 2 años en la cárcel. A partir de aquí, el rumbo es incierto, pero la situación evidencia la intensidad del malestar y el profundo deterioro moral al que hemos llegado, hasta el punto de que algunas personas sienten que no les queda otra opción que recurrir a la huelga de hambre. Sin duda, el trato a estos jóvenes parece especialmente punitivo, ¿no les parece? La prisión preventiva suele limitarse a un máximo de 6 meses, pero algunos de ellos llevan casi el doble de ese tiempo en prisión sin juicio. Además, al parecer, no están recibiendo un trato adecuado por parte del personal penitenciario. Están distribuidos en 5 cárceles distintas y varios de ellos han tenido que ser hospitalizados en las últimas semanas. Más adelante en el programa abordaremos cómo este caso ha comenzado a recibir apoyo político y se ha convertido en un asunto de relevancia nacional. Desde luego, los medios corporativos por su parte han fallado en su labor al no cubrir su situación. Pero ahora pasemos al siguiente informe, que analiza el trato vejatorio al que se enfrentan los huelguistas de hambre de Palestine Action y enumera sus demandas. El programa concluye con una nota sombría mientras todas las miradas se dirigen a los valientes individuos que libran una batalla no en un campo de combate, sino dentro de los muros de las prisiones británicas. 8 activistas de Palestine Action mantienen una huelga de hambre, una medida desesperada que pone de relieve la severa represión estatal de la disidencia frente al genocidio en curso en Gaza. Estos activistas no son delincuentes condenados, son prisioneros políticos en prisión preventiva, muchos de ellos desde hace más de un año, a la espera de juicios aplazados hasta 2026 o 2027. Sus presuntos delitos consisten en acciones directas contra la empresa armamentística israelí con sede en Reino Unido, Elbit Systems, y contra una base de RAF, acciones destinadas a interrumpir el flujo de armas hacia Israel. Privados de su derecho a un juicio justo y oportuno y sometidos al uso desproporcionado de leyes antiterroristas para silenciar su protesta, la huelga de hambre se ha convertido en su arma final y más contundente: negarse a ser sostenidos por un sistema que consideran cómplice de la hambruna masiva y la violencia. Varios huelguistas, entre ellos Kamran Ahmed y Keser Suhrat, han sido hospitalizados. Su salud se deteriora rápidamente tras más de un mes de ingerir alimentos y los médicos advierten de un riesgo extremadamente alto de muerte. Según diversos informes, se les ha impedido comunicarse con sus familias, que temen recibir en cualquier
cualquier momento la peor de las noticias. Las condiciones han sido tan duras que organismos internacionales como Amnistía Internacional y la ONU han alertado sobre posibles violaciones de derechos humanos. La proscripción de Palestine Action como grupo terrorista en julio de 2025 ha sido ampliamente criticada por organizaciones de libertades civiles que la consideran una medida desproporcionada y políticamente motivada para sofocar la protesta legítima. Miles de personas han sido detenidas simplemente por portar carteles en apoyo al grupo. Las demandas de los huelguistas de hambre son las siguientes: libertad bajo fianza inmediata para todos los prisioneros políticos vinculados a los casos de Palestine Action, fin de la severa censura dentro de las prisiones, garantía de un juicio justo y en un plazo razonable, revocación de la proscripción de Palestine Action como organización terrorista, cese de todos los contratos y vínculos del gobierno de Reino Unido con Elbit Systems. La huelga de hambre es más que una protesta, es una llamada desesperada a nuestra conciencia colectiva. El Estado británico parece dispuesto a dejar morir a sus propios ciudadanos bajo custodia antes de reconocer la profunda objeción moral y su papel en el comercio de armas con Israel. David, como mencioné al inicio, la última huelga de hambre de esta magnitud en cárceles británicas ocurrió hace más de 40 años, ¿verdad? Sí, fue en 1980. La huelga de hambre en Irlanda del Norte, como mencionabas, encabezada por Bobby Sands. De ahí el célebre título del libro de David Beresford, 10 hombres muertos. 10 hombres murieron luego de pasar entre 46 y 73 días en huelga de hambre, con todo lo que ello implica. Y al final lograron sus demandas políticas. Las conocidas 5 demandas fueron concedidas por el gobierno de Thatcher después de que la huelga se suspendiera. Ocurrió lo impensable, porque el objetivo del gobierno británico era insistir en que aquellos hombres eran criminales y terroristas, no presos políticos. Sin embargo, tras la huelga obtuvieron plenamente ese estatus. Ahora queda por ver qué sucederá en este caso, pero se trata de una huelga de hambre mucho más concentrada. En Irlanda las huelgas tardaron 5 o 6 años en alcanzar este nivel. Aquí el proceso ha sido muy rápido. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona. Sí, en efecto, así lo haremos. Bueno, Basil, ¿cómo crees que terminará todo esto? A la vista de la situación actual, todo apunta a que podría terminar con la muerte de uno o más de los huelguistas de hambre. Un par de ellos han sido hospitalizados en la última semana y cuando ingresan, la comunicación resulta muy difícil. Cabe suponer que se les administra algún tipo de suero nutritivo para proporcionar al organismo un mínimo de vitaminas esenciales para sostener la vida, pero eso no puede prolongarse indefinidamente. Así que, a menos que David Lemmy, quien hasta ahora ha eludido por completo su responsabilidad como secretario de Justicia, esté dispuesto a reunirse con los representantes de los huelguistas e iniciar un proceso de diálogo en el que escuche sus demandas, en particular la solicitud de libertad bajo fianza. Estas personas no representan una amenaza inmediata y las condiciones de la fianza podrían fijarse de modo que cumplieran adecuadamente hasta el juicio. La responsabilidad de cómo termine todo esto recae plenamente en el gobierno. Y Basil, además David mencionaba a los huelguistas de hambre republicanos en Irlanda del Norte. Aquello ocurrió bajo un gobierno muy de derechas, el de Thatcher. ¿Qué opinas del hecho de que ahora parezca haber indiferencia hacia los huelguistas de Palestine Action y esto bajo un gobierno laborista? Ojalá la ideología del gobierno marcara una diferencia, pero desde 1979, con la llegada de Thatcher, el Reino Unido ha estado gobernado por administraciones neoliberales o neoconservadoras, cada vez más autoritarias. La democracia no puede reducirse a elegir a 650 diputados cada 5 años para que luego actúen sin rendir cuentas. Debe incluir la participación de todos los actores sociales, especialmente en asuntos tan graves como este. En efecto, han tenido que llevar la campaña a la calle de algún modo, y eso me lleva a mi siguiente pregunta. David, ¿qué hay del apoyo político a los huelguistas de hambre, o más bien, de la falta de él?
Ha habido un apagón informativo y una negativa de los principales partidos del establishment político a implicarse. Ni siquiera he visto a tu partido o al Partido Verde pronunciarse con fuerza al respecto, aunque está claro que existe un amplio apoyo político en el país. Estuve en una manifestación este fin de semana en apoyo a los huelguistas, y sin duda habrá más. Ha habido protestas en Downing Street, entre otros lugares. Creo que la magnitud de lo que está ocurriendo empieza a hacerse evidente. Ha llevado tiempo llegar a este punto, pero la situación es realmente muy grave y el gobierno necesita hacer concesiones para evitar... Absolutamente, es indignante. Como decíamos, han pasado el doble del tiempo habitual en prisión preventiva. Es sencillamente escandaloso. Pero, Basil, David se mostraba algo escéptico respecto al apoyo o la falta de él, de tu partido y del Partido Verde. Creo que han intervenido y han dicho algo. ¿Es significativo? ¿Crees que podría mover al secretario de Justicia David Lammy, que además es viceprimer ministro? Well, good question. Buena pregunta. Lammy fue reprendido la semana pasada por el presidente de la Cámara, Lindsay Hoyle, por no responder a la correspondencia de los abogados de Palestine Action, ni siquiera a las cartas enviadas por John McDonnell y Jeremy Corbyn. La prisión de Pentonville está en la circunscripción de este último. En algún momento, Lammy tendrá que dar un paso al frente. Debe hacer una declaración, acudir a la Cámara de los Comunes y responder a las cartas recibidas. Pero con un gobierno tan estrechamente alineado con el lobby israelí como este, no espero milagros. Lammy ha sido preparado para este tipo de posición durante mucho tiempo y me temo, como señalaba el reportaje, parece que el gobierno está dispuesto a dejar morir a estas personas antes que implicarse de manera significativa. Rather than engage in any meaningful way. Yes, indeed. Well, Basil, notwithstanding what he was just saying. Sí, en efecto, Basil, alguien decía al final de su intervención que debe haber acción por parte del gobierno. Tú mismo lo mencionabas. ¿Qué posibilidades ves de que accedan a alguna o a todas las demandas de los activistas de Palestine Action? Palestine Action activist demands. Well, they're in a headlock. They're in a headlock from the Zionists. Bueno, están en una situación de headlock, sometidos por el lobby israelí y por quienes dentro del propio gobierno comparten esa línea ideológica. Lammy es ideológicamente afín al sionismo, aunque no por origen. Van a enfrentarse a problemas muy serios y esto les hará perder muchos escaños. El electorado los castigará por ello. Ciertamente así debería ser, pero Basil, se nos acaba el tiempo, así que tendrás que ser muy breve. ¿Cuál crees que será el resultado de la revisión judicial sobre Palestine Action? ¿Es algo separado de lo...? Si el juez original, el señor Chamberlain, siguiera a cargo, diría que había buenas posibilidades de revocar la prohibición, pero en el último momento fue sustituido por un panel de 3 jueces, cuyas relaciones familiares y empresariales previas lo sitúan más cerca del establishment británico y del lobby israelí que el propio Chamberlain. A eso se suma que parte de las pruebas finales presentadas por el gobierno se introdujeron en secreto, mediante un procedimiento de material cerrado. Se pidió a los abogados de Palestine Action que abandonaran la sala y un abogado especial los representó sin poder comunicarles ni a ellos ni a Judá Amorí, quien construyó el caso, qué pruebas se habían presentado. Esto nos adentra en un terreno muy propio de una justicia opaca, casi soviética. Esperaremos el resultado con el corazón en un puño. Y sí, Basil, este caso recuerda mucho al trato recibido por Julian Assange. Es un paralelismo del que podremos hablar con más detalle en otra ocasión, porque hoy se nos acaba el tiempo. Agradezco a nuestro invitado Basil Valentín por su análisis. A todos ustedes les recordamos que pueden seguir nuestro programa en X, Facebook, Rumble y Telegram. No se pierdan la próxima edición de Palestina Desclasificada, donde estaré nuevamente junto a David Miller compartiendo información y revelaciones que no verán en los grandes medios. Hasta entonces, soy Chris Williamson. Hasta la próxima.